Querido Moisés Telona, gracias por participar en la creación económica de mi película Poesía sin fin. Muchas gracias. En cambio de eso, te leo este tarot. Realmente yo, para contestarte la pregunta que me haces, pues tendría que ser un gurú, un maestro así, que viene de la India, un maestro espiritual. Voy a hacer lo posible por contestártela en mi humilde condición de simple ser humano, simple artista. Tú dices, no creo en Dios, ni tampoco en el mal. Esas son teorías que el mundo tiene y que yo no participo en esas teorías. Ni en Dios ni en el mal. O sea, ni en Dios ni en el diablo. No creo en Dios ni creo en el diablo. ¿Qué me puedes decir a mí? Me pregunta a mí, ¿no? No es un desafío. Yo creo que es una pedida de ayuda porque, pues, habiendo nacido en un mundo que está basado en la religión, en la base, ¿no es cierto? Y en la creencia del mal. Incluso ahora las guerras dicen tal país, tales gentes son el mal, ¿no es cierto? Estamos el bien y el mal. Y todas las películas del cine americano, de los Superman y todos esos, es la lucha contra el malo, contra el bien contra el mal. Y todo el mundo habla de Dios y de qué Dios hablan, porque se pelean por dioses. El Dios de tal religión trata de destruir a los que tienen otra religión, ¿no es cierto? En eso estamos. Y tú no aceptas eso. Pero ¿qué te queda? ¿Qué nos queda cuando terminamos con la base esencial de lo que ha sido la cultura del ser humano, ¿no es cierto? Dios. Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Yo he pasado por eso, ¿no es cierto? Yo tenía 4 o 5 años. En mi pequeño pueblo un cura me dio una medallita, creo que era de la Virgen María. Con placer se la mostré a mi padre. Mi padre la tiró al baño, al water, tiró la cadena y me dijo a mí a los 4 años, Dios no existe. Te mueres y te pudres y no hay más. Y ahí me creó una neurosis que me duró hasta los 40 años. Eso lo he contado en una película mía que se llama La danza de la realidad. Es terrible que cuando niño te quitan el diablo y te quitan a Dios o al ángel guardián. Es terrible. Porque tú creces sin ninguna aspirina metafísica. Ahí estás. Bueno, entonces si no hay Dios, y no hay diablo, no hay Dios, no hay mal, ¿qué es el significado de la vida? ¿Y dónde estoy viviendo? Y esto es una ilusión, y me voy a morir, y no va a quedar nada, y esto es nada. Sí. Entonces toda mi vida luché por encontrar, pues, una significación a la vida. En la película siguiente de La danza de la realidad, Poesía sin fin, me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué es la vida? Y me la respondo. Pues esa es una pregunta intelectual. La mente tiene preguntas, el corazón tiene respuestas. La vida no tiene definición intelectual. La vida hay que vivirla, y eso es todo. Y de algo servirá. Y ahí tú empiezas a decir, el universo, ¿no? El universo es una colección de bolas tontas que flotan en el vacío, me decía mi amigo poeta Enrique Lin. Son bolas tontas que flotan en el vacío. Estamos viviendo en una bola tonta que flota en el vacío, poblada de tontos. Así me decían, ¿no? Pero bueno, aquí tú tienes a la papisa. Es una religiosa la papisa.
cree en Dios y cree en el mal. Entonces, si la quitas la papisa, si quitas a Dios y el mal, quedas tú mismo, con toda la vida cortada. La vida no tiene significación, tú estás atado a la vida y no te queda nada por hacer, nada en lo que creer. Sí, claro. No te queda nada de lo que creer, te queda creer en ti. Creer en ti. Tú estás ahí, tú existes. Esa existencia tiene un significado para ti. Tiene un valor, el que se sea. Ese cuerpo en el que estás viviendo, el planeta Tierra se demoró unos 400 millones de años para inventarlo. Para crear un dedito y una mano, ¿eh? Todas las fuerzas de la Tierra, del planeta Tierra, están ahí para crear tu mano. Fue creando tu mano. ¿Para que hicieras qué? El planeta Tierra lo sabe. El universo lo sabe. Tú no lo sabes. ¿Ves tú? Ahora, respecto a esta parte, tú estás encerrado en tu carro de guerra, ¿ves tú? El carro es el carro de guerra, que no tiene riendas y está arrastrado por caballos que no saben dónde van. Lo cual te convierte en un nómade. Te das cuenta que tienes a alguien. Aquí está la tierra entera que te está creando, pero al mismo tiempo está siendo creada por todos los astros del cosmos. Todos los astros del cosmos te están creando. ¿Sí? Y ahora, aquí tienes la muerte, en este caso es la muerte, y llegar a nada, todo se acaba. Y aquí tienes la emperatriz que está gestando, que tiene el poder de gestar. ¿Ves tú? Ahora, si tú eres un individuo solo, no solucionas nada porque eres mortal. Envejeces, eres un viejo en formación, las enfermedades te esperan, ¿ves tú? Y tienes que luchar para no ser pobre en esta soledad. Pero si te conviertes en humanidad, lo tienes todo. La Tierra no ha creado un individuo, o el universo no ha creado un individuo, ha creado la humanidad. Y la raza humana se va multiplicando y tiene en sus manos la posibilidad de vivir la raza humana tantos años como vivirá el universo. Tiene todos los poderes, está en sus manos. Ahora, ¿qué es lo que hay si no hay Dios y el diablo? Pues hay la vida. Y esa vida no la puedes definir, ¿no es cierto? Es la vida indefinible, la vida que hay que vivir, y la vida que nos vive, y la vida que nos crea, y todo está vivo. Es que no hay, este bastoncito con que te estoy mostrando está vivo, es materia viva, hay átomos, todo está viviente, este papel está vivo. El tarot es un ser, está vivo. Aparte de las plantas y los animales, los minerales están vivos. Todo está en un proceso de cambio y de vida. Ahora, acepta el misterio. Hay cosas que no te puedes explicar, pero que puedes sentir. Y si tú sientes dentro de ti la vida como una energía que es la misma energía que crea universos, ¿ves tú? Ya tendrás una fuerza vital para realizar las cosas, una fuerza vital para aceptar la muerte, una fuerza vital para aceptar la vejez, una fuerza vital para vivir con una enfermedad si la llegas a tener,
y una fuerza vital para hacer de la pobreza una vida mínima, pero rica de espíritu. Busca a las personas que son como tú, no en la negación. Busca a las personas que afirman la vida. Deshácete de las amistades que te bajan del placer de vivir, te llevan hacia el suicidio, hacia la autodestrucción. Júntate con personas que te llevan a la alegría de vivir y a la creatividad. Es todo lo que yo te puedo decir, ¿no es cierto? Y te felicito que hayas colaborado en la creación de una obra de arte y no de una obra de arte comercial, industrial. Has reaccionado y te felicito. Quizás también pensabas que te serviría lo que yo te diga. Vaya a saber uno. Te lo digo como humilde artista. No soy un gurú. Yo aprendí a amar la vida sin creer en nada. Y empecé a creer en la vida. Y de ahí me fui a la creatividad y aquí me tienes, tratando de ayudarte. Muchas gracias.